Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, distinguidos conferencistas. Como todos los martes, hoy día iniciamos un nuevo ciclo de conferencias y ante todo reciban el saludo del congresista Mario Mantilla, primer vicepresidente, y de la doctora Leni, jefe de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Hoy, martes democrático, como siempre, se transmite vía conferencia en tiempo virtual con las siguientes universidades: la Universidad Privada de Ica, la Universidad Autónoma de Ica, la Universidad Nacional de Moquegua, la Universidad Nacional de Juliaca de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, la Universidad Nacional Jorge Basadre Gokma en Tacna, la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, la Municipalidad Provincial de Sechura en la región Piura y el Gobierno Regional de Arequipa, todos ellos quienes están conectados mediante la videoconferencia y que permite que el Congreso no solamente se quede en Lima, sino que llegue a nivel nacional. Como les comentaba, este martes democrático, este foro ciudadano de participación, no sería nada sin la presencia de ustedes. Y pensando justamente en ustedes, hoy tenemos dos distinguidos conferencistas a nivel internacional, como son el señor Jefferson Asprilla Escobar, quien nos visita, y el magíster también Beltrán Gómez Híjar. Ambos van a tratar el tema sobre los fundamentos de la democracia y desafíos para el siglo XXI. Permítanme leer brevemente la hoja de vida de nuestro primer expositor, el señor Jefferson Asprilla Escobar. Él es consultor en comunicaciones, corresponsal internacional de noticias, basado en Washington, D.C., con un máster en comunicación política y gobierno de la Universidad en George Washington. Su carrera profesional inició como periodista político para Caracol Radio N en Colombia. Durante sus años de periodista político cubrió historias relevantes en Colombia y América Latina. En 2007 fue periodista de orden público de RCN TV. Luego, a finales del 2008, pasó a NTN 24 como jefe de corresponsales internacionales. En el 2009 llegó a Washington, D.C. como productor y reportero de noticias para el mismo canal. Un par de años más tarde se unió a La Voz de América como periodista para el servicio español hasta el año 2015. A la par se desempeñaba como corresponsal en Washington, D.C. para la cadena 3 del grupo Imagen de México. Actualmente, Jefferson Asprilla Escobar trabaja como corresponsal del noticiero Red Más Noticia del grupo Claro TV. Además, es asesor político para ministros de Estado y líderes del sector privado en Colombia y Latinoamérica. Es también asesor del Departamento de Servicios de Rehabilitación de Jóvenes en Washington, D.C., comisionado para Asuntos Latinos de la Alcaldía de Washington, D.C., catedrático en la Maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia y es comentarista político en el podcast La Esquina y en medios de habla hispana como CNN en español, entre otros. Nuestro expositor, quien nos visita, es natural de Buenaventura, Colombia, egresado de la Universidad de Sabana y es un exalumno del programa de líderes visitantes internacionales del Departamento de Estado. Un fuerte aplauso, por favor. Para no cansarlos, empezamos con él y luego ya presento a nuestro distinguido también expositor Beltrán Gómez Híjar, quien es un magíster, un politólogo, actualmente funcionario en el Departamento Político de la Embajada de Japón, pero que luego leeremos en extenso su hoja de vida. Ante todo, un fuerte aplauso nuevamente y lo dejamos con ustedes. Jefferson, por favor. Ahí estamos bien. Listo. Buenas noches a todos y a todas.
De verdad que es un placer para mí poder estar compartiendo en esta noche de hoy con todos ustedes, en estos días que llevo aquí en Lima. Este es un pueblo y una ciudadanía que me ha acogido con mucha calurosidad y además de quienes he aprendido mucho y he conocido. De verdad que estoy muy complacido de estar aquí en estos días que he estado compartiendo y conociendo sobre Lima, sobre Perú, sobre su gente, sobre su cultura política, y cerramos hoy con este conversatorio aquí en la Oficina Ciudadana del Congreso en este martes democrático para hablar de asuntos que seguramente no les son extraños ni lejanos a cada uno de ustedes porque los vivimos a diario, y me han invitado para hablar sobre lo que llamamos desafíos de la democracia en el siglo XXI. Y lo que yo les comentaré está basado fundamentalmente en mi trabajo a lo largo de los años como corresponsal de noticias a nivel de Latinoamérica, en Estados Unidos, pero también como consultor político. Y me gustaría establecer hoy una charla con ustedes en torno a esto. Lo digo basado en lo que uno ve, la realidad cuando viaja por Latinoamérica, cuando se sigue desde una capital como Washington lo que pasa en Latinoamérica, y cuando se discute allí en Washington. En mis días de corresponsal, una de las labores que hacía era seguir mucho las discusiones en la Organización de Estados Americanos, donde por supuesto la política peruana, la situación de Perú es tema de debate. Lo que pasa, la mirada y la posición de Estados Unidos frente a Latinoamérica, cubriendo el Departamento de Estado y siguiendo la realidad de cada uno de estos países, de nuestros países, cubriéndola para distintos medios como Voz de América, como lo comentaban hace un momento en la presentación. Y cuando se pregunta uno sobre desafíos de la democracia en estos días en que vivimos, lo que yo veo, y seguramente ustedes ven también, fundamentalmente es que, pues sí, hay muchos desafíos, pero hay unos que apremian y hay unos que nos impactan todos los días cuando seguimos las noticias, cuando vemos el desarrollo de cada una de los hechos que están pasando en nuestra región. Por supuesto, la democracia es el sistema que hemos escogido y enfrenta una serie de amenazas, si se quiere, de desafíos todos los días. Que quizás hoy en día yo creo que ese primer desafío que viven ustedes aquí en Perú, pero que también se vive en Estados Unidos, pero que también se vive en Colombia, que también se vive en Brasil, se vive en Ecuador, y lo estamos viendo a lo largo de la región, es la injerencia de dineros privados en campañas políticas, de dineros bien sea del narcoterrorismo o bien sea de sectores privados que quieren influenciar la política, que quieren imponer sus intereses. Y ustedes ya saben de qué les estoy hablando. En Colombia lo vivimos inicialmente en los 90s, la infiltración de dineros del narcotráfico en campañas políticas. Recordarán ustedes el famoso proceso 8000. México no escapa a esto, y por supuesto hoy toda Latinoamérica casi que está salpicada por lo que en algunas partes se conoce, aquí creo que se llama lavajato, en Colombia es el tema de Odebrecht, pero es la infiltración de esos dineros, el uso de dineros del sector privado tratando de influenciar la política, tratando de generar prebendas y privilegios a partir de entregar dineros, contratos a esta compañía que terminó casi que infiltrando a toda la región. Y yo creo que esa es la principal amenaza que enfrenta hoy la democracia. Cómo el sistema como tal, bien sea a través de dineros del narcotráfico o bien sea de dineros, en este caso, de privados,
que buscan realmente impactar eso para así obtener beneficios, y vemos casi toda una clase política manchada, inmiscuida en este tipo de cuestiones. Realmente eso es lamentable, y casi que la justicia en nuestros países está hoy es dedicada a perseguir. Y hay quienes dicen, no, esto obliga a una revisión de lo que es la financiación de las campañas políticas. Pero esto no ha tenido que ver solamente con campañas políticas. Hay quienes ya habían sido elegidos y simplemente recibieron estas coimas de parte de estos sectores para hacerse con contratos muy fuertes para influenciar a través de sus votos en el legislativo o simplemente mover X o Y proyecto. Entonces, para mí, esta es una de las principales amenazas. Y no lo vemos solamente en Latinoamérica, les decía, también en países como Estados Unidos esto ocurre, sobre todo porque en Estados Unidos hoy existen lo que se llaman los super PACs o comités de acción política, que es básicamente dineros de privados que van a unas organizaciones que hacen campaña a favor o en contra de X o Y candidato. Es decir, si yo soy Agua Cielo, tengo toda la plata, la meto aquí en este super PAC, en este comité de acción política, para que haga campaña a favor de Jefferson Asprilla, porque seguramente no puedo pasar esta plata directamente a la campaña de Jefferson Asprilla. Entonces, a través de este super PAC entran esos dineros y ya ahí empieza a generarse casi que una campaña en desventaja. Es decir, está ingresando el dinero de estos privados todavía a la política. Incluso es casi que peor que lo que estamos viendo en Latinoamérica a través de estos ingresos. Entonces, creo yo que ahí hay un impacto y que tenemos como sociedad que pensar muy bien cómo podemos realmente responder a este desafío. Y creo que eso pasa por unas nuevas formas de hacer política, por unas nuevas legislaciones. Claro que nosotros tendemos siempre a tratar de solucionarlo todo a través de nuevas normas, nuevas legislaciones, y al final no solucionamos nada. Entonces, pero sí vale la pena realmente revisar, porque esto ha corrompido la política, y hoy nos tiene casi que uno prende la televisión y entonces ve, con todo el respeto, Keiko Fujimori, ve en el vicepresidente de Ecuador en la cárcel, ve a exministros colombianos e incluso ex candidatos presidenciales en Colombia también inmersos en todo este tema de Odebrecht. Entonces creo que ahí hay un primer desafío. Otro desafío que yo encuentro es la intención de otros, lo que llamaría uno como la supresión del voto, es decir, hacer cada vez más difícil que el ciudadano del común pueda ejercer libremente su derecho al voto. Y esto a través de generación de nuevos censos o a través de la imposición de una serie de requisitos para que las personas puedan acercarse a ejercer su derecho al voto de manera libre y espontánea. Esto es una tendencia no solamente en Latinoamérica, sino también en un país que uno dice, bueno, a lo largo de los años ha sido como ese faro de la democracia para el mundo, como Estados Unidos. Uno ve los esfuerzos, sobre todo desde políticos del lado y del espectro republicano, tratando de imponer la solicitud de identificación para algunas personas, o simplemente generando nuevos listados para que puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, esa es otra de las amenazas que están allí en la democracia. Cada vez que usted lo acabamos de ver, es justamente, y quizás lo voy a citar en repetidas ocasiones, lo acabamos de ver en Venezuela, en estas elecciones regionales, donde casi que en 48 horas se decidió y se modificó
la zonificación, es decir, que si usted estaba aquí en la zona A, lo enviaban a votar a la zona C, muy lejos de su sitio de donde usted vive, eso para imposibilitarle casi que usted pudiera ejercer el derecho al voto y así realmente obtener lo que han obtenido. Es decir, hoy 17 gobernaciones para el oficialismo, tan solo 5 para la oposición. ¿Eso qué es? Es un atentado, es tratando de suprimir cada vez más el derecho al voto del ciudadano. Yo creo que esa es otra de las amenazas y ustedes quizás lo han visto también en elecciones, así sea para regidor, para gobernador, para alcalde, cuando no hay una claridad realmente de los organismos electorales a la hora de los registros, el censo electoral, todo ese tipo de problemas que hay allí cuando se encuentra todavía hoy, por ejemplo, las famosas listas de los muertos que votan. Y que al día realmente hay gente que pierde su elección no frente a votantes reales, sino frente al muerto. Entonces, eso es otro de lo que considero yo es un desafío y que debería ser objeto de diálogo cuando uno escucha hablar de reformas electorales a lo largo de Latinoamérica y que si no se toman medidas, realmente difícilmente se puede hablar de elecciones transparentes en la región. Y yo pasaría luego de esto a hablar de un fenómeno que depende del lugar. Uno lo considera, para mí es manipulación y mentira. Hoy le llaman posverdad. Es fundamentalmente esta nueva tendencia de decir sencillamente o expandir rumores y mentiras, tratar de vendérselas al ciudadano como hechos reales para que a partir de eso pueda tomar sus decisiones en términos de por quién votar o no. Ustedes lo vieron lo que acabó de ocurrir el año pasado en el Brexit, pasó en las elecciones de los Estados Unidos, pasó en Colombia con el referendo o el plebiscito en el proceso de paz y lo confesó en su momento el gerente de la campaña del no en Colombia. Dijo básicamente, nosotros queríamos que la gente fuera a votar enfadada, que fuera a votar casi que en contra y por eso en los departamentos del norte de Colombia, cercanos a Venezuela, hablábamos muy fuerte en torno a que si pasaba el referendo, allí se iba a ocurrir lo mismo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Es decir, una manipulación latente, casi que factual de lo que está pasando. Y en Estados Unidos también, Facebook acaba de señalar que sí, efectivamente, hubo sitios de noticias falsas que realmente se estaban tratando de expandir rumores y que desde Rusia se compró publicidad, se disfrazaron personas y perfiles para haciéndose pasar como perfiles de personas afroamericanas para instalar un sentimiento racista y con base en eso generar una discusión. Entonces tenemos allí hechos de manipulación realmente, mentiras que se van propagando y que se va... Y ustedes me podrán decir, pero es que eso ha existido alrededor de todos los años, la manipulación, la mentira, el rumor en las campañas políticas. Claro, es cierto, sin embargo hoy tenemos otra realidad y es que está apalancada en una cuestión que tenemos a la mano. Quizás antes lo teníamos en la emisión de noticias de las 7 del mediodía y quizás de la noche, o hay quienes ni siquiera les llegaba, solamente lo que podían escuchar en la radio o lo que salía de voz del candidato, lo que pudiera decir en la tarima. Hoy tenemos acceso casi que a esas mentiras
24 horas, 7 días a la semana a través de este dispositivo, a través de esas redes sociales que estamos utilizando. Y eso realmente ha determinado casi que, no podemos decir que por completo, porque pues sí, Facebook no va a votar, ¿no es cierto? Twitter no va a votar, Instagram, estas cuestiones, pero sí influye sobre todo en la capacidad de pronto de decisión de los votantes en cambiar o no en su momento en una elección. Entonces, para mí, el tema de la manipulación, la mentira, la propagación de todo esto a través sobre todo de las redes sociales se convierte de alguna manera como en una de esas amenazas y en otros de los desafíos que tenemos hoy. Y ni siquiera los dueños, por ejemplo, de Facebook, lo decía el creador Mark Zuckerberg recientemente, ellos no tienen todavía la solución a esto. Y cada vez ustedes lo podrán ver en sus redes sociales o en las elecciones que han pasado recientemente, como tienes en segundo videos, tienes los famosos memes que están influyendo en una elección y le dice a uno el vecino, el amigo, sí te acabas de dar cuenta de lo que dijo o la noticia que salió. ¿Por qué? Porque el ciudadano del común todavía no tiene esa capacidad todavía de distinguir entre lo que es verdad, lo que es realmente mentira, sobre todo cuando se presenta como si fuera un hecho real, como si fuera una mentira, o como cuando decían, no, el Papa está llamando a apoyar a Hillary Clinton. O sea, noticias que veía uno en Facebook, todo este tipo de cosas, tratando de modificar el deseo de cada uno de los votantes. Siguiendo con esto, para hablar sobre estos desafíos que enfrenta para mí la democracia en estos días, yo creo que también pasa por el surgimiento de los populismos en la región y en el mundo. El populismo que acabamos de ver y son populismos tanto de izquierda o liberales, populismos también de derecha, que los tenemos a la orden todos los días. Sí han existido a lo largo de la historia. Hoy en día es distinto porque, de nuevo, esos populismos están más basados de nuevo y se apuntalan en el uso de las redes sociales. Quizás ese es el elemento nuevo que tienen estos para imponer su visión, su ideología alrededor de un propósito, si se quiere, político. Y entonces tenemos el caso más reciente de Donald Trump en Estados Unidos, que es realmente un populista que llegó y dijo cosas que pues a una parte del electorado, a una parte del estadounidense le interesó. Es decir, hay una parte del electorado estadounidense que cree que en realidad hay que expulsar a 11 millones de indocumentados. Hay una parte del electorado estadounidense que cree que en realidad se puede hacer una muralla en la frontera con México y que México debe pagar por eso. Hay una parte del electorado estadounidense que cree que en realidad se debe acabar con casi que todo lo que hizo Barack Obama en sus 8 años de gobierno y que la reforma o el sistema de salud de los Estados Unidos es lo peor del mundo y que hay que acabarlo definitivamente. O hay quienes creen que en realidad se debe prohibir el ingreso de musulmanes a los Estados Unidos. Y toda una serie de cosas que ustedes escucharon en la campaña o siguieron de pronto un poco más de lejos en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Entonces, son esos populismos que están allí y que cada vez tienden a surgir más y que después de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, la política o la forma de hacer política casi que ha cambiado vertiginosamente, porque es un señor que tenía o tiene todavía
los 7 días de la semana, las 24 horas del día a la mano, 140 caracteres, y dice lo primero que se le viene, parece que a la cabeza. Entonces, y son ideas y cuestiones supremamente populistas. Hay populistas también en el otro espectro. Los vemos casi que, pero pasan del populismo casi que a la dictadura. Lo que vemos en Venezuela, iniciando con un populista como Hugo Chávez, continuando con Maduro, y hoy pues estamos Venezuela es una dictadura, y allí con elementos muy populistas todavía. Entonces son esos populismos que también siguen amenazando, erosionando la democracia en la región, pero que a la vez es lo que genera en muchos de ustedes la apatía, que es otro de los asuntos y elementos que yo creo que se convierte en un desafío para la democracia. La apatía del ciudadano. Cada vez uno ve a lo largo de la región las mediciones y es menos la credibilidad que tienen, sí. Yo estoy hablando hoy desde un escenario congresional, pero sí cada vez es menos la credibilidad que hay en esos estamentos de la democracia en cada uno de los países. Muy poca credibilidad tienen los congresos, los congresistas, los presidentes, los alcaldes, los funcionarios electos cada vez, y la comunidad cada vez tiende a alejarse. Entonces ve uno las cifras de abstención en la región para distintas elecciones y ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no. Hay veces superan el 50% de abstención. ¿Por qué? Porque la gente no cree en estos procesos. La gente está desilusionada de ver que sus representantes están envueltos en escándalos por Odebrecht, están envueltos en escándalos por relaciones no santas con figuras del narcotráfico, están desilusionados de que no les permitan ejercer su derecho al voto libremente, están desesperados por tanta mentira en la que encuentran a sus políticos, a sus representantes, y en consecuencia eso les genera apatía. Y el desafío que tenemos hoy es un poco ir recobrando esa credibilidad en la gente, ganarnos de verdad de nuevo esa credibilidad. Y es un desafío que pasa por distintas. Todavía yo creo que no tenemos la solución o la fórmula mágica para recobrar y ganar más la confianza de los electores, la ciudadanía, de los gobernados. Entonces, otro de los elementos también que considero yo que hacen parte de esos desafíos que enfrentamos es que cada vez uno ve en la región esfuerzos de distintos sectores por mantenerse, por modificar las reglas para quedarse. Es decir, el alcalde que llega o el presidente quiere modificar las reglas para quedarse más de un periodo o 2 periodos, o quiere llevar a cabo elecciones supuestamente libres, pero son simplemente un disfraz. O hay quienes creen que solamente el hecho de llevar a cabo unas elecciones, ya ahí estamos en un sistema democrático, o que han sido elecciones libres. Yo no sé, pero a mí no creo que hayan sido unas elecciones legales, libres, espontáneas, independientes, las que acabamos de ver en Venezuela este pasado fin de semana. A mí, por ejemplo, eso me parece que es simplemente disfrazar una elección y para decir aquí hay democracia. Y cada vez uno encuentra esfuerzos más de estos en la región. Líderes que, listo, hacemos la elección, pero claro, el registrador es de mi partido o es de mi tendencia o el Consejo Nacional Electoral. Entonces, es esa manera como se va disfrazando las elecciones para tratar de pintarlas como legítimas, que realmente erosiona de nuevo la democracia en la región. Y otro de los elementos que yo creo que sigue siendo un elemento que cada vez está más presente
es la intervención de agentes extranjeros en los procesos democráticos de otros países. Lo digo esto por lo que vimos en Estados Unidos. Grandes agencias han concluido que hubo esfuerzos de Rusia para infiltrar, influenciar las elecciones en los Estados Unidos. Así que el ciberespionaje cada vez se postula más y lo vemos como tratando de influenciar. Hubo esfuerzos, lo ha dicho el FBI, lo han dicho las distintas agencias de inteligencia de los Estados Unidos, tratando de influenciar, de cambiar el parecer en ese momento de la elección en los Estados Unidos el año pasado, que terminó con la elección de Donald Trump. Trataron de hacerlo en Francia, trataron de hacerlo en Alemania, pero sigue habiendo, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, intereses de afuera para influenciar los sistemas y elecciones en distintos países por cualquier circunstancia que sea o motivados de distinta forma. Entonces, esos intentos de fuerzas, de gobiernos extranjeros por influenciar en otros países en sus procesos democráticos se vuelven una amenaza, porque generan de alguna manera inestabilidad. Para nadie es un secreto que hoy Donald Trump ha generado casi que inestabilidad en la política norteamericana. Pero claro, vendrán más conclusiones y vendrán los estudios y hay una investigación y todo que podrá dar la gran conclusión. Y todavía no sabemos hasta dónde estaba la relación o qué tan cercana era la relación de la gente de la campaña de Donald Trump con los rusos para tratar de influenciar la elección. Pero eso, el ciberespionaje, la manera como se llega desde afuera, se infiltran sistemas electorales, se infiltran redes bancarias, se infiltran distintas, los correos personales de gobernantes y todo este tipo de cosas. Ese ciberespionaje cada vez se convierte también en una gran amenaza para la democracia, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Así que yo creo realmente que son estos elementos los que cada vez influencian más los procesos democráticos en la región, el ingreso de dineros del narcoterrorismo, ingresos de sectores privados, ingresos, la manera como se trata cada vez más de suprimir, de impedirle el derecho al voto, que las personas puedan elegir libremente, cómo se manipula la realidad todos los días a través de mentiras que se van propagando, cómo se le vende a la gente temas populistas, como lo han hecho en su momento en Estados Unidos el Partido Republicano, tratando de vender y decir que va a acabar con el seguro médico, y ha tratado más múltiples ocasiones y hasta hoy no ha podido. En un hecho populista ha ofrecido que lo iba a acabar y hasta hoy no ha podido. En Colombia hay quienes dicen vamos a acabar con los acuerdos de paz. Vamos a ver si lo pueden lograr. Pero muchas de esas cuestiones pasan por propuestas y por hechos populistas y que están generando, por supuesto, apatía en ustedes, los ciudadanos, y que se llevan a cabo elecciones disfrazadas de legítimas, pero son elecciones casi que amarradas, y la influencia de distintos factores a través del ciberespionaje se convierten como en esas principales amenazas que yo veo desde mi experiencia como corresponsal, como periodista, como consultor político, que tiene que lidiar con algunos de estos hechos con clientes en el sector público y privado. Eso es lo que veo cada vez. Y bueno, es tarea nuestra y es tarea de esta generación realmente encontrar un poco como la respuesta, cómo vamos a enfrentar esto si queremos en realidad mantener instituciones y mantener la democracia en la región. Yo dejo hasta aquí, creo que concluye mi tiempo, pero estaré complacido de poder responder sobre esto que yo he expuesto aquí más adelante con cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jefferson Asprilla Escobar. Seguidamente tenemos a nuestro distinguido expositor, el magíster politólogo Beltrán Gómez Híjar. Él es un politólogo peruano, cofundador y vicepresidente del Instituto Político para la Libertad. Ha estudiado política social en la Universidad Autónoma de Barcelona y su contacto con la juventud de todas las regiones del país y su preocupación por promover su inserción en la vida democrática lo llevaron a trabajar en la Comisión Nacional de la Juventud, organismo de la Presidencia del Consejo de Ministros en el año 2003. En el 2008 llevó el segundo diplomado de análisis de la política interna y la política internacional del Perú en la Fundación Academia Diplomática del Perú e inicia su actividad en la enseñanza universitaria de manera paralela a sus otras actividades. En el 2011 obtuvo el grado de magíster en Administración y Gerencia Social en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde también obtuvo las palmas universitarias. Fue el primer puesto en su promoción al ingreso en la Facultad de Ciencias Políticas. Ha sido entrevistado sobre temas políticos de Perú y Latinoamérica por medios digitales y radios de Argentina, México, Perú y Bolivia. A inicios del 2017 participa en un coloquio de Liberty Fund en Guatemala y desde el 2016 labora en el Departamento Político de la Embajada de Japón en Perú. Él nos va a tratar hoy día el tema sobre los fundamentos de la democracia y desafíos para el siglo XXI. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, hola. Bien. Bueno, voy a hacerlo parado la exposición porque por mi costumbre ya de maestro universitario, así que me gusta hablar parado. Y aparte porque venir acá en taxi me demoró más que de aquí a Iquitos en avión por el tráfico, así que quiero estar parado. Bueno, el tema de los fundamentos de la democracia y desafíos para el siglo XXI. Vamos a hacerlo rápido porque tenemos media hora nada más y es un poco tarde, así que la gente a veces también tiene hambre a esta hora, ¿no? Particularmente yo tengo un poco de hambre. Miren, empezamos de frente al tema, el diálogo. La democracia se basa en el diálogo y uno de los peligros o de las realidades que está pasando en el Perú y en el mundo en cuanto a la democracia es el tema del conflicto y paz. ¿Qué sucede con el conflicto y paz? Hoy en día, en el país nuestro y en todos los demás, hay un conflicto mucho más importante y mucho más continuo o más presente que los conflictos entre fronteras, que son los conflictos internos dentro de los países. Cuando los conflictos dentro de los países comienzan a ser la realidad y la realidad continua y no desaparece, y los conflictos externos cada vez son menos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en realidad la conflictividad se está dando entre pares, entre conciudadanos y no entre diferentes ciudadanías o diferentes ciudadanos, mejor dicho. Cuando el problema del conflicto se vuelve al interior y ya no al exterior, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? De que no hay un diálogo entre las partes de un mismo Estado, así de simple. Y si no hay un diálogo entre las partes de un mismo Estado, significa que no están funcionando las instituciones políticas, justamente las democráticas, que están hechos, o supuestamente están hechos, ¿para qué? Para facilitar el diálogo y evitar los conflictos internos. La democracia es el gran esfuerzo del hombre para poder convivir en paz sin que uno pise al otro. Esa es la democracia, porque antes de la democracia siempre había un gobernante que hacía lo que quería o tenía unas racionalidades diferentes a la nuestra, por ejemplo, que Dios así lo quiso y por eso nos gobernaba. Pero la democracia es el gran invento del ser humano para decir que todos somos iguales y nadie está por encima del otro. Pero en esa convivencia en que cada uno es igual que el otro, que es algo totalmente antinatural, porque el hombre de por sí es un ser jerárquico que le gusta mandar o también le gusta obedecer, esa dificultad hace que la democracia siempre sea un gran reto, el reto de convivir en paz. Pero cuando los conflictos internos cada vez son más graves y son más continuos, ese es un síntoma de que la democracia no está funcionando como supuestamente debía funcionar. Por lo tanto, la democracia tiene como un gran reto en el siglo XXI, es manejar, gestionar los conflictos al interior de los países. Por eso es que ahora se dice que en los países en el siglo XXI, más que enfocarse en la diplomacia tradicional, que es la diplomacia hacia afuera, los embajadores, hay que crear embajadores hacia adentro. Es decir, personas cualificadas para poder manejar conflictos y manejar el diálogo entre los conciudadanos. Ya tenemos una Cancillería, una de las más respetadas y bien reputadas en Latinoamérica, que es la peruana, pero ahora requerimos personas de diferentes profesiones que puedan manejar los conflictos al interior del país. Es el gran reto, porque si el conflicto se mantiene y la paz cada vez se vuelve más esquiva, eso va a significar ¿qué cosa?
que las personas van a resentir una de la otra y al final no van a querer un sistema democrático, sino uno, dos, tres van a quererse imponerse al otro, con lo cual la democracia va a estar en peligro. ¿Qué más? Bueno, hay un nuevo actor en los últimos años, que es la empresa. La empresa siempre existió, bueno, siempre, en realidad estamos hablando de empresas del siglo XIX hacia adelante, me refiero a la empresa moderna, ¿no? Pero en los fines del siglo XX, que es llamado, no sé si habrán leído a Eric Hobsbawm, el historiador inglés, bueno, ya fallecido, que decía, él le llamaba el corto siglo XX, ¿no? Él decía que el siglo XIX era un largo siglo XIX que empezaba con la Revolución Francesa y acababa con la Primera Guerra Mundial, y el corto siglo XX pues era el periodo de entreguerras y acababa en el año 91 con el fin de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, cuando acaba este corto siglo XX, la empresa comenzó a ser cada vez más poderosa. ¿Por qué? Porque el mundo se agrandó. No es que haya crecido en la esfera del planeta Tierra, sino que se amplió porque las fronteras cada vez se comenzaron a hacer más permisivas para que uno las traspase. Una de las instituciones del ser humano que comenzó a traspasar las fronteras fueron las empresas. Las empresas volvieron cada vez más empresas grandes, transnacionales o multinacionales, ¿no? Donde el dueño ya no tenía una bandera, tenían múltiples banderas según los accionistas que aportaban a través de otras empresas a este transnacional. Bueno, en el Perú tenemos obviamente empresas y también tenemos transnacionales. Cuando el Perú también abre sus fronteras, ya en los años 90 y cada vez las sigue abriendo más con el Tratado de Libre Comercio, en el Perú también las empresas grandes comienzan a aparecer y a ser un gran actor en nuestra escena política. Ahora, ¿qué tiene que ver una empresa con la política? Bueno, un poco ya habló mi antecesor respecto al tema de cómo las empresas se meten en el caso de la corrupción, que lo voy a dar un poco después. Pero en este caso, las empresas cada vez están sintiendo más la cercanía, ya no del gobernante o del burócrata, sino de quién, de las comunidades o del ciudadano. Ahora las conversaciones no se dan solamente entre el Estado, el funcionario y el gran CEO o el gran funcionario de la empresa, sino también es un trípode en el cual aparece el ciudadano, la comunidad. Y cuando hay un actor nuevo, que en este caso es la empresa, que no sabe cómo interactuar con la ciudadanía, empieza el problema, ¿no? Porque siempre hemos estado acostumbrados a lidiar con el burócrata o con la autoridad política, pero nunca hemos estado acostumbrados a lidiar con un funcionario de una empresa privada, ¿no? Y sobre todo extranjera. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, hay que aprender a dialogar. Tanto empresa como ciudadano tienen que empezar a aprender a dialogar con este nuevo actor que es la empresa. Una empresa que además tiene funciones sociales en cada uno de nuestros países, como es el dar trabajo y el producir riqueza. Entonces, no es cualquier actor. No es un actor al cual tú lo puedes rechazar de plano. Es un actor que ha venido acá, está presente en el país y ahora forma parte de nuestra escena política también. Porque cuando un ciudadano comienza a hacer contacto con la empresa, ya sea para bien o para mal, y se crea una situación conflictiva, y de eso tiene que meterse el Estado, ya se está creando política. La empresa, sin quererlo, se está metiendo en política. Cuando se siente en una mesa de diálogo, por ejemplo, ya está haciendo política. ¿Por qué? Porque está hablando con autoridades y con ciudadanos respecto a temas que incumben a todos. Y recuerden que la política, ¿qué cosa es? La política es la acción humana que implica a todos nosotros, a la red pública, a la república. Entonces, hay que considerar en la democracia del siglo XXI a este nuevo actor que ha llegado para quedarse e interactuar con nosotros. ¿Quién es? La empresa. Hoy en día la empresa está en un proceso rapidísimo de aprender cómo convivir y cómo dialogar con el Estado y con el ciudadano. Así como están aprendiendo, nosotros desde la ciudadanía también debemos aprender a dialogar con las empresas y para ello debemos conocer cuál es la función de la empresa y no tener prejuicios anticipados que muchos de nosotros lo tenemos. Otro tema tiene que ver con el cambio de la naturaleza de las instituciones. Antiguamente, hasta no hace mucho tiempo, siempre las instituciones políticas decían, bueno, yo estoy para que ustedes me obedezcan. Pero al transcurrir de los años y sobre todo con este nuevo siglo XXI, las instituciones políticas ya no solamente buscan que las obedezcan, también buscan que las quieran. Así como las empresas también quieren hacer negocios y quieren que las quieran, las instituciones políticas también quieren que las quieran. Es decir, no solamente obedéceme, también quiéreme. Y ese también quiéreme implica toda una nueva estrategia política. ¿Por qué? Porque implica que yo como autoridad del Estado, sea cual sea el nivel, voy a tener que hacer políticas y abrir canales de comunicación cada vez más cercanos y cada vez más rápidos para poder identificar a la persona que va a ser mi contraparte desde el punto de vista de la sociedad civil y con ellos trabajar y al final hacer un trabajo que sea legitimado por la propia población. En la política del siglo XXI y en la democracia de este siglo, lo que pasa ahora con el Estado es que toda acción estatal tiene que ser legitimada y no solo se tiene que hacer porque así yo creí como ser superior que estaba bien hacerlo.
Ahora toda la política pública se vuelve una política pública participativa. Esa política pública participativa que está tan en boga, no es porque a alguien se le ocurrió y bueno, a todos así tiene que ser. Se creó simplemente porque ya, como también se dijo hace un momento, la política ha quedado en descrédito y el político también, ¿no? Cuando un actor está desprestigiado, ¿qué es lo que se busca? Ayudar a legitimarlo o buscar legitimidad en otro aspecto. Y eso se busca a través de mayor diálogo. Entonces, este cambio del obedecer al querer es un cambio que también ha llegado para transformar la forma de hacer política en la democracia, en este caso el sistema democrático. La confianza, bueno, trust, como dicen los norteamericanos, ¿no? Los anglosajones. Sin confianza no hay democracia, sin confianza no hay desarrollo. Cuando una sociedad es cada vez más desconfiada, se atrasa el desarrollo. ¿Por qué? Porque la desconfianza te genera mucho papeleo, ¿no? Mucho papeleo, que significa mucha traba burocrática, y eso que significa corrupción, y qué más significa atraso de proyectos. Entonces, cuando una sociedad cada vez es más confiable, cuando la gente confía más uno del otro o uno con la institución X, es más probable que ese país se vaya al desarrollo. Pero ¿qué pasa en el mundo, y no solamente en el Perú? Han habido 3 grandes escándalos que han generado que desconfiemos uno del otro. El primer caso, ya que nos gusta el fútbol, porque vamos a ir al Mundial quizás, yo creo que sí, ¿no? Vamos a ir al Mundial. Bueno, si vamos, ahí está Colombia, hemos jugado el último partido, vamos a ir los 2 al Mundial. Ya, esto es un presagio. Tomen una foto así como el 2000, ¿no? Ya, las camisetas. Bien, miren, el caso FIFA. El caso FIFA es un caso que ustedes ya lo conocen, que fue el escándalo respecto a que Estados Unidos pidió a Suiza que metan a la cárcel, ¿no? Que los prisionen porque están pedidos por Estados Unidos a los dirigentes de la FIFA, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente ellos habían evadido al fisco norteamericano, pero en lo que respecta al fútbol, ellos habían recibido sobornos. ¿Para qué? Para que el Mundial se haga en Rusia, donde vamos a ir, y en Qatar también, donde esperemos que también vayamos. Entonces, en estos 2 lugares, supuestamente han sido elegidos mediante hechos de corrupción. Ahora, pero la FIFA no es cualquier cosa, porque la FIFA maneja el deporte mundial, que es el fútbol, que millones de personas lo siguen. Entonces, si una institución que maneja una actividad humana que es vista y querida por millones de personas y cae en temas de corrupción, ¿qué significa? Que la desconfianza se genera rápidamente. O sea, el deporte es tan grande como la política, abarca todo. Me hablo del fútbol, ¿no? Entonces, ahí va el primer campanazo. Corrupción, FIFA, desconfianza mundial en el mundo del deporte y quizás más. Panama Papers. A veces con este tema de lavajato ya nos hemos olvidado un poco de Panama Papers, ¿no? ¿Qué era el Panama Papers? Una persona X saca información de 40 años de solamente un estudio de abogados de Panamá y descubre que todo el mundo es corrupto, que todo el mundo debe al fisco, que todo el mundo evade impuestos. Desde cocineros hasta showman, hasta políticos de países desarrollados o subdesarrollados. Todos, nadie se escapa de la corrupción según los Panama Papers. Era tan gigante el caso que esta persona X dijo, mejor esto yo le doy a unos periodistas alemanes. Los alemanes dijeron, no, este es demasiado grande, mejor se lo pateo a Estados Unidos, y se lo llevaron a la Asociación de Periodistas de Investigación que estaban en Washington, que solamente eran menos de 20 personas. Cuando le llegó el caso a esta persona, dijeron, no, este es demasiado grande para nosotros, esto hay que compartirlo con todo el mundo que esté implicado en esta corrupción. Entonces convocaron a los periodistas de investigación de cada uno de los países involucrados. Cuando todos llegan a Washington, ya eran como 350 periodistas de investigación encerrados ahí investigando, creo que fue más de un año investigando los temas en cada uno de sus respectivos países. Surge a la misma hora, en el mismo día, el gran escándalo de los Panama Papers en cada uno de los países involucrados, entre ellos el Perú. Acá también tuvimos nuestros Panama Papers, ¿no? Gente muy famosa y muy querida por las personas, ¿no? Por gente muy carismática también estaba metida en los Panama Papers. Ahora, y miren, en este Panama Papers, ¿qué pasa? Otro gran caso que nos dice, todos son corruptos. Todos son corruptos. Hasta mi vecino es corrupto, mi autoridad es corrupto, mi alcalde es corrupto, el que me cocina, men es corrupto, donde voy a su restaurante es corrupto, todos son corruptos, con quien me río también es corrupto. Esa desconfianza es muy peligrosa para cualquier democracia y para cualquier sistema político, porque cuando una persona empieza a desconfiar de todos, prepara el terreno para que cualquiera venga y haga lo que quiera. El Salvador. El caso Lavajato. ¿Qué significa Lavajato? Lavado de auto. Empezó con un tema de lavado de dinero pequeñito en unas lavanderías de auto. Al final, siguiendo la madeja, ¿qué sucedió? Llegó hasta la gran empresa de petróleos de Brasil, a la gran constructora Odebrecht, y hasta acá nos salpicó el escándalo, ¿cierto? Un escándalo que todavía continúa. Ahora, el Lavajato tampoco no es cualquier caso. Así como los Panama Papers fue mundial, el Lavajato también es regional, y es un caso que está tumbando presidentes
vicepresidentes, ministros, congresistas y a todo lo que se aparezca por su camino se lo va a tumbar. Ahora, FIFA, caso de deporte. Panama Papers, caso en general, de todo. Lavajato es un tema bien político entre empresa y políticos. Todos están cayendo en el agujero de la corrupción y todos están siendo objeto de nuestras desconfianzas. Si esta desconfianza continúa y se va acentuando, prepárense porque cualquier dictador en potencia va a aparecer como nuestro gran salvador y va a ganar las elecciones. Es sea en Perú o es en cualquier lado. Cuando el ciudadano desconfía de todos, tiene el corazón abierto para confiar en el primero que le diga cosas bonitas. Y ese es el peligro para la democracia en el siglo XXI de Latinoamérica, el caso Lavajato. La Panama Papers fue el preaviso, ¿no? Bien, seguimos con la confianza. El tema de la corrupción, que estamos hablando en este tema de la corrupción, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay corrupción? Hay algo que siempre debemos evitar, ¿por qué? Porque cuando sucede la concentración excesiva del poder económico y político, va a haber un grupo de personas muy pequeña que tiene todas las cosas fáciles para pisotear a los demás. La democracia, recuerden que era, como dije en un inicio, el sistema político que se crea para evitar que uno pise al otro, ¿cierto? Ahora, cuando se concentra demasiado el poder económico y político en unas élites muy pequeñas, esas élites tienen más opciones de mantenerse siempre en el poder económico y político. Por lo tanto, cuando hay un grande que tiene gran poder sobre ti, tú cada vez eres menos libre. Dependencia del político de una ínfima porción de la población. ¿A qué me refiero con eso? Como también lo mencionó mi antecesor, la corrupción nace desde el origen de la autoridad. Bueno, es uno de los orígenes, ¿no? Me refiero al tema del financiamiento de las campañas electorales. Cuando la corrupción empieza desde ahí, entonces significa que los políticos, en realidad, el Perú también siempre ha tenido primarias. ¿Saben qué son las elecciones primarias, cierto? Como en Estados Unidos, donde se elige primero a un candidato por el partido político para que después ese candidato vaya a las elecciones generales, ¿cierto? Bueno, Perú también tiene primarias, siempre la tuvo. ¿Cuáles son las elecciones primarias en Perú? El fundraising, la recolección de fondos, cuando el político pasa sombrero a las empresas o a los financistas. ¿Por qué? Porque aquel político que no pasa bien el sombrero, ya sea con fondos lícitos o ilícitos, tiene menos opciones de ganar la elección, porque tiene menos fondos. Las campañas electorales cuestan muchísimo. Ser un congresista puede costarte 1 millón de soles o medio millón de soles, mínimo quizás. Si tú no recabas el fondo suficiente, no has hecho un buen trabajo de las primarias con el fundraising, con la recolección de fondos, entonces tú tienes menos opción de ganar. Si esto sucede en una sociedad política, entonces el elector no está eligiendo al candidato. El candidato ya fue elegido antes por una élite. Entonces tu democracia es una democracia falsa, pues una democracia de mentira. Es el peligro con el siglo, con este tema de la corrupción. ¿Qué es lo que más viene? Cuando el político ganó porque gente oscura o gente con muchas luces pero con fondos oscuros le dio la plata, este político va a gobernar haciendo políticas y proyectos que beneficien a este poquito gente de personas que le financió, pues. Por lo tanto, la política ya no se hace para todos, se hace para algunos. Y tu democracia ya no es la democracia del gobierno para todos, sino el gobierno para unos cuantos. Ese es el peligro. ¿Qué más? La continuación del mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Cuando la empresa se asocia con el político para poder hacer un monopolio o un oligopolio y que tener más ganancias, porque hay que devolver el favor, ¿no? Ya sea en obras o ya sea dándole el mercado cerrado. Pérdida de la competitividad como país, obviamente. Cuando la empresa comienza a tener privilegio por parte del Estado, ya no tiene competencia o tiene poca competencia, entonces pierde su competitividad, porque no tiene, pues, no tiene competidor. Vende lo que quiere, te da el producto que quiere como él quiere. ¿Quién pierde? El ciudadano consumidor. Retraso económico, claro, a menos competencia, menos empresas que son competitivas, hay un retraso económico como país. De hecho, cuando hay mucha corrupción, a veces, si tú comparas el índice de competitividad de un país con el índice de corrupción, tampoco tú vas a ver la correlación. Desilusión por la democracia. Evidentemente, cuando tú como ciudadano ves que pocos son los privilegiados, te desilusionas del sistema democrático. ¿Y a qué lleva esa desilusión? Lleva una anomia social, no te interesa nada ya, solo te interesa tu propia vida. No te interesa lo demás, porque el otro es corrupto, porque el otro te pisa, porque el otro es malo. Cuando un ciudadano piensa así, y en sí misma, o sea, piensa solamente en sí mismo, y ya no le importa lo social, sino le importa él solo, esta anomia social te lleva a aceptar lo que venga. Te da miedo inclusive a ser libre.
cuando Erich Fromm, el psicoanalista, analizaba el tema de por qué Alemania cayó en el nazismo, en su conclusión como psicoanalista social dijo, bueno, es que el alemán tenía miedo a ser libre, porque la libertad te produce ¿qué cosa? Un miedo. ¿Miedo a qué? A ser responsable por tu propia vida. Cuando tú eres un ser libre, eres un ser responsable. Pero ser responsable implica ¿qué cosa? Que tú por ti mismo hagas las cosas, pues, no que el Estado te las haga por ti. Entonces, cuando uno está en una norma social, ya tiene miedo a ser libre. Entonces, yo no sé qué hacer con mi vida, este país es un desastre, algo tengo que hacer, bueno, que me den todo entonces, pues. Entonces, bueno, que me den todo, ves el primer político que te ofrece todo, voto por él. ¿Y ese político quién es? El populista, pues, que al final te lleva al fracaso como país y como persona. Vas a tener que emigrar a otro país, porque en tu propio país es un desastre la economía y no hay una aspiración o una realidad para poder aspirar a algo mejor. Y concluye con la pérdida de la democracia. La corrupción no es cualquier cosa, la corrupción te puede llevar a la pérdida de la democracia o a tener una democracia que no es para nada efectiva y eficaz. El fin del consenso. La democracia es consenso. La democracia es, bueno, según Borges, es el abuso de la estadística, ¿no? Como decía Jorge Luis Borges, el escritor argentino. Pero la democracia en sí es consenso, es decir, en una democracia, mejor dicho, la democracia se hace para que las personas, mediante el diálogo, lleguen a un acuerdo. Y ese acuerdo se convierte en una política, ¿no? Y esa política te lleva a ¿qué cosa? Al bien común. Porque el fin del poder no es tener el poder porque te gusta el poder, es tener el poder para hacer el buen gobierno. ¿Qué es el buen gobierno? El bien común, ¿no? Ahora, pero el consenso cada vez se está haciendo trizas en nuestro país y en el mundo entero. ¿Pero por qué se hace trizas? ¿Por qué la gente ya no tiene un consenso nacional sobre a dónde ir? Simplemente porque ya no hay una sociedad de masas, pues. Cada vez en el Perú y en el mundo hay muchas minorías. Ya no es una gran mayoría o dos grandes bloques de pensamiento dentro de la sociedad. Son diversidad de minorías, cada una de la cual piensa distinto al otro, y además son minorías que pueden ser efímeras, que pueden durar un mes, 2 meses, un año, y después aparece otra minoría, y entonces nunca vas a llegar a un consenso de cómo llevar a cabo tu política nacional. A veces pensamos, pero ¿por qué los políticos no me entienden? No te entienden porque son tantos que el político no es capaz como ser humano de entenderlos a todos. Entonces, cuando tú tienes diversas minorías, al político le es difícil procesar lo que piensa cada minoría. Y por eso cada vez es más difícil también hacer política, porque ya no tienes al público que lo puedes entender. Acá pueden haber 100, y son 100 personas con pensamientos distintos, que forman parte de diferentes minorías. ¿Cómo yo puedo hacer política o legislar para ellos creyendo que son un solo bloque? Cuando tú como político piensas que vas a hacer política pensando que todos los peruanos son iguales porque todos sufrimos lo mismo, pero uno que no sufre no es peruano, estás equivocado, porque hay muchos peruanos y cada uno pertenece a una diferente minoría, ¿no? Ahora, ¿eso qué lleva? Cuando la persona dice, bueno, el político no me entiende, ¿qué es lo que está diciendo? Este partido político tampoco me entiende, entonces no me voy a afiliar, no voy a ser militante, no voy a hacer nada, el partido político no sirve para mí. A mí me sirve mi grupo minoritario, mi sociedad o asociación a la cual pertenezco, ya sea formal o no formal, pero pertenezco a un grupo. Todo ser humano pertenece a un grupo, somos seres gregarios, ¿cierto? Bien, pero lo que está pasando en el siglo XXI es que nuestra búsqueda de ese segregarismo ya no lo estamos buscando en un grupo político, sino en un grupo que es no político o apolítico o antipolítico. Y por eso los partidos políticos cada vez tienen menos militantes. Y en vez de tener la famosa pirámide, ahora es como un rombo, ¿no? Hay un poquito en la cúpula, en el medio son los militantes y abajo son los seguidores. No hay nadie en un partido político, seamos realistas. Son muy pocas personas, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Debemos tener pocos, muchos o ningún partido político? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, bueno, los politólogos tenemos que hacernos y ustedes también como ciudadanos, porque cuando hablamos de crisis de partidos políticos, cuando pensamos así, hay que reflexionar de una manera distinta. Es decir, no hay que pensar en legislar para que vuelvan los partidos políticos de antaño, o como eran antaño. Tú tienes que pensar una legislación de partidos políticos tratando de adecuar una nueva institución política a la nueva realidad política y social. Hace poco estuve en una conferencia del CADEMIDE, una reunión pequeña del CADEMIDE, y escuché hablar a uno de los que estaban en la mesa diciendo: lo que buscamos es que los partidos políticos entren nuevamente los sindicatos, sean nuevamente los interlocutores para la sociedad, porque no tenemos interlocutores, pero pensar que el partido político va a volver a los sindicatos, es pensar pues en un pasado que nunca va a volver. Los sindicatos eran parte, los sindicatos como institución
es una institución de una sociedad que ya no existe o que ya está dejando de existir poco a poco en los países del mundo, que es la sociedad industrial, pues, ¿cierto? En la sociedad industrial eran trabajadores de masa porque todos eran igualitos, pero en la sociedad del conocimiento, como estás viendo hoy en día, ya no somos igualitos, ni siquiera nos vestimos igual, ¿no? Bueno, esto que mi corbata y esto viene puede hace como 150 años, aprox, ¿no? Que es una homogenización de la vestimenta, pero hoy en día te vas a la oficina de los jóvenes, a la oficina de Google, a la oficina de Facebook, ya no se visten así, se visten como están en la casa, porque todo ya no se vuelve nada homogéneo, en este mundo ya casi nada se vuelve homogéneo, ahora todo es absolutamente heterogéneo, y si la sociedad es cada vez más heterogénea, tu política también tiene que tender a tratar de gestionar esa heterogeneidad, pues. No debes pensar que los partidos políticos deben saberlo todo, porque no saben nada. ¿Pero por qué? Porque creen que todos seguimos siendo lo mismo del siglo XX, ya no somos del siglo XX. Mis sobrinos no son como yo, ¿no? Y mi papá tampoco es como yo. Entonces, la persona que comienza a legislar pensando, hay que volver a los antiguos partidos como eran el APRA, la Acción Popular, PPC, o sea, los tradicionales, lo que estudiaba pues los politólogos de antaño, eso jamás va a volver, porque la gente no va a volver a esa institución, porque son instituciones de sociedades que ya no existen y que fueron de sus abuelos, pero no son de ellos, o sea, no son nuestras. Ahora, este político tradicional es el político enciclopedista, piensen en un Aya La Torre, piensen, no sé, en Belaúnde, en los políticos antiguos que sabían de todo, o sea, tú le hacías una pregunta, te lo contestaban, ¿cierto? Eran como los políticos enciclopedistas, ¿no? Los del siglo, los de Diderot, ¿no? De D'Alembert. Pero ahora tú preguntas a un político sobre un tema, no te responde lo que... O sea, mira, mejor ni le preguntes ya para no hablar mal, ¿no? ¿Por qué? Porque de la enciclopedia hemos pasado al Wikipedia. El ser humano ya no trata de tener esa visión global de las cosas. Tú no sabes algo, Wikipedia, ¿no? Y listo, ¿para qué forzarte en estudiar? Si acá tienes toda la respuesta en un par de segundos. Entonces, el político también está cambiando porque la realidad también es distinta, ¿no? Y tampoco exígele tanto porque tú también eres igual que él, ¿eh? O sea, tampoco no nos hagamos, ¿no? Claro, es que el ser humano hoy en día ya no está estudiando para tener una visión holística de las cosas, sino que se especializa demasiado en las cosas. Así como cada uno se vuelve más especialista, nos piden maestría, doctorado, diplomados, etc, 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 etc. Bueno, el político también, imagínense cuánto es su dificultad para entender más al mundo y al país. Es muy difícil. Ser congresista no es nada fácil, es sumamente difícil. Bueno, yo me imagino, me pongo los pies de un congresista, eso es sumamente difícil. O sea, si quieres trabajar en serio, ¿no? Si quieres trabajar en serio, es sumamente difícil porque tú no eres Dios para saberlo todo. Y cada vez los problemas en el mundo son más y más complejos. Bueno, y el tema es, entonces, ¿con quién conversar? El tema de la consulta a la deliberación. Hoy en día la gente dice, bueno, eso está mal. ¿Por qué? Porque no me consultaron. Oye, pero si había convocatoria, no, a mí nunca me invitaron. Escuchamos eso en todos lados. Entonces, ¿qué hace el Estado? No sabe qué hacer, porque ahora el político está tan desprestigiado que la gente ya no lo ve como su interlocutor oficial. La gente ella misma quiere conversar con la máxima autoridad. Ahora, ese es un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú como ciudadano estás saltando vallas de autoridades y quieres llegar a la última instancia, como pasó en la última huelga, hasta el presidente lo recibió a los huelguistas, estás haciendo que se puedan radicalizar cada vez más las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú el diálogo lo haces de manera directa, con una democracia directa, ese diálogo directo hace que se radicalicen más rápido las cosas o los diálogos. Es por naturaleza humana en realidad. Entonces, hay que hablar bien, es decir, hay que pensar bien, o vamos a consultar o vamos a deliberar. Son dos cosas distintas. Pongo como ejemplo el tema de la ley de consulta previa. La ley de consulta previa se dice justamente consulta. Ahora, si tú vas al diccionario, consultar, ¿qué significa? Preguntar por la opinión de alguien. Deliberar es ¿qué cosa? Reflexionar sobre un tema con diversos puntos de vista y tomar una decisión. En la democracia tradicional, en la democracia que nosotros hemos adoptado, el Congreso delibera, ¿cierto? ¿Por qué el Congreso delibera? Porque ellos conversan diferentes puntos de vista y al final toman una decisión. La autoridad política en el Ejecutivo también delibera, porque también toman la decisión. Pero nosotros de afuera no deliberamos con el político, porque nosotros no somos parte de tomar la decisión, bueno, al menos en teoría, Pero cuando en la realidad tu interlocutor está desprestigiado, algo hay que hacer. Y por eso es que es difícil llegar a consensos con la población, porque la propia norma lleva al engaño. La ley de consulta previa dice, consulta, entonces ahí no se acuerda nada, pero después tú lees la ley y una parte te dice, bueno, el acuerdo, ¿no? Ya te habló de acuerdo, tiene que ser respetado, bueno, ahí ya la ley está mal hecha. Solamente usando los términos, ya solita se mata la norma.
Y eso hace más difícil el diálogo. El diálogo se vuelve cada vez más difícil porque las personas, políticos y ciudadanos no estamos captando bien la realidad actual. Cómo está cambiando la sociedad, está cambiando a la política, porque la política tiene que adecuarse a la sociedad. Es como el derecho, ¿no? Tú con la ley no creas una realidad, la realidad crea el derecho. Bueno, igual pasa con la política no te crea una realidad. Puede que sí, pero a la mala quizás, ¿no? Lo que sucede, lo que tiene que hacer es que la sociedad la política debe adecuarse a las nuevas realidades sociales, económicas, ¿no? De una sociedad. Bien, la representación política es otro gran, ya, al toque. La representación política es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahora cada vez hay más actores en la política. Cuando empezó la democracia, ¿quiénes eran los actores? El hombre mayor de edad. Y además el que tenía dinero, el que pagaba impuestos. No eran todos los hombres, ¿cierto? Bien, pasaron los años, se incorporó ¿quién? A la mujer. Se incorporó ¿quién? Al analfabeto. Pero hoy en día se está incorporando a los indígenas, pueblos originarios. Me refiero a que ellos tienen el derecho a votar, pero ahora se está buscando que tengan representación ya directa en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Las famosas cuotas, la cuota de género, la cuota juvenil, bueno, la cuota indígena hasta que se habla. En algunos países como Argentina ya puede votar hasta los 16, 15 años, me parece. Está bajando la edad para votar, estás incorporando más gente al sistema democrático. ¿Y qué hace cuando mete más gente al sistema democrático? ¿Qué pasa? La gente pide cosas, pues. Claro, hay más conflicto, ¿por qué? Porque el nuevo actor va a pedir cosas. Si tú incluyes a gente más joven a votar, si metes cuotas de todos los géneros, o sea, cuota del indígena, cuota del joven, cuota tal, tienes más actores en política y eso va a suceder, ¿qué cosa? Mayor conflicto, porque el Estado no está preparado, ni su democracia, para poder tener tantos inputs y poder dar los outputs, que son las políticas. Si tú no estás preparado ni para gobernar como estamos, quieren meter más actores políticos, ¿cómo vas a gobernar? Se vuelve cada vez más ingobernable la democracia. Entonces, cuando uno legisla, a veces populistas, no, bueno, sí, que voten los chicos de 15 años porque son inteligentes, ¿no? Bueno, que ellos también tengan su cuota, fíjense con eso de 10%, porque se lo merecen. Bueno, pero ahora, ¿cómo vas a responder a sus demandas? Hay que estar preparados para todos, no es solamente darles el espacio, hay que estar preparados como Estado, como democracia, de poder satisfacer esas demandas que van a venir sí o sí, porque ya lo incluides en el sistema democrático con algunas cuotas. Bueno, los mayores de 65 años, cada vez una sociedad cada vez más longeva. Antes la esperanza de vida era menor, pero hoy en día vamos a llegar a gente con 70, 80, 85 años. Y esa gente va a estar de edad avanzada y todavía con las funciones mentales totalmente lúcidas, ¿no? Y cada vez con mejor físico, porque la medicina va avanzando. Esta gente ya no va a estar trabajando. Tienes que darles las cosas para que se puedan mantener. No es la plata. Si cada vez tienes menos jóvenes y cada vez más gente de adulta mayor, ahí está la dificultad. Va a ser un nuevo actor político. ¿Quién va a satisfacer su demanda de este nuevo actor político? ¿De dónde la plata para satisfacer la demanda de este nuevo actor político? Hay que pensar en todo eso. Ahora, y más, hay que pensar inclusive a los que no desean ser representados. Cada vez hay más gente que no quiere ser representada porque ya no le importa la democracia, porque sabe que es un engaño, ¿no? Todo este tema de la desconfianza lleva a pensar que todos hemos sido siempre engañados. ¿Qué hacemos con la gente que no cree en la democracia y no quiere ser ni siquiera representada? Es otra discusión que hay que hacer. Y bueno, y con esto acabo rápidamente. El poder hoy en día llega por todos lados. El Estado está siendo bombardeado por todos lados. Viene el bombardeo de afuera con las instituciones multilaterales, viene el bombardeo desde abajo con las instituciones locales y provinciales, regionales que quieren tener más poder, y viene el propio ataque desde el propio ciudadano que no cree en el Estado y le está diciendo que hay más cosas que sabe que no le va a dar. Entonces, el Estado hoy en día, manejarlo, hacer política actualmente es sumamente difícil, porque no solamente tiene la demanda del ciudadano, tiene la demanda de muchos ciudadanos, porque cada vez tiene más nuevos actores, tiene las demandas de las instituciones multilaterales, llámese OEA, ONU, no sé, FMI, Banco Mundial, etcétera, y tiene las demandas de los propios gobiernos regionales que cada vez quieren ser más autónomos y tener más funciones. Entonces, ¿qué haces tú como Estado? Tienes que lidiar con todos. ¿Es fácil? No, es difícil. Por eso el que se mete en política tiene que saber que a lo que se está metiendo es algo sumamente difícil. O sea, si tú eres una persona responsable y te vas a meter en política, tienes que saber que no vas a dormir pues 8 horas, dormirás 1 hora, y eso. Ahora, bueno, y con eso creo que acá me quedo, porque ya son 8:30. Si hay preguntas, igual ahí las contesto. Gracias. Si me permiten, y definitivamente coincido con todo el auditorio que está
muy entusiasta en hacer preguntas. Definitivamente por eso hemos preveído las exposiciones 30 minutos cada uno para que ustedes, el público, el foro democrático pueda participar. No sin antes agradecer desde ya, ¿no?, la participación de nuestros dos conferencistas, y ustedes han podido dar cuenta de la talla internacional que tienen ellos. Antes de las preguntas y antes de las rondas, por favor, un fuerte aplauso nuevamente. Procedan a pasar el micro, por favor, para las preguntas. Lo voy a responder porque es un tema local. Sí. Bueno, sé que hay varias opiniones, pero yo tengo una opinión particular. Para mí, el hecho de que tú prohíbas que los movimientos vecinales no puedan participar y solamente puedan postular a las alcaldías locales, aquellos que van por un partido consolidado nacional, yo creo que es una restricción a tu libertad. Entonces, cuando tú atacas la libertad de la persona, ya estás haciendo malas cosas. O sea, el fin supremo del Estado, ¿quién es? Claro, y lo más valioso del ser humano es la libertad. Es un principio, un valor que debe estar en la cabeza de todos los políticos las 24 horas del día, inclusive cuando duermen. ¿Qué pasa cuando una ley a ti te dice que tú no puedes postular por un movimiento vecinal independiente, ¿no? Estás limitándolo. ¿Por qué estás limitando su libertad? Porque estás obligándolo a entrar en un embudo donde no solamente hay pocos partidos políticos, así no sean de tu simpatía, vas a postular por ellos. Yo hice esta misma, yo dije esto a una congresista actual, ¿no?, de que está en estos momentos en funciones, y me respondió, bueno, pero la ley en realidad no te obliga a ti a ser militante del partido y puedes postular. Ok, está bien, no te obliga a ser militante del partido, pero está yendo con los colores de ellos, con lo que representan ellos, con lo que piensan ellos, y la gente no va a distinguir mucho esa situación. Entonces, tú como ciudadano, con esta ley, eres menos libre. Y si eres menos libre, porque están que se guardan tus derechos a ser elegido, porque lo están limitando, yo creo que ahí ya empezó mal la ley. Esa es opinión personal. Bueno, para no dejarla con la pregunta en realidad, bueno, no sé el detalle de esa ley, por lo tanto no puedo responder. Sin embargo, lo que yo sí quiero decir es que el Estado siempre piensen que, bueno, el TC es parte del Estado, un organismo autónomo, pero es parte del Estado. Hola. Toda acción del Estado tiene que enfocarse en el ciudadano, es decir, el fin supremo es el ser humano, y el ser humano tiene algo valioso que es su libertad. Si una legislación disminuye la libertad de esta persona, del ser humano, es una mala legislación. Claro, situaciones que se puedan racionalizar, ¿no?, pero son muy específicas. Bueno, en este caso no lo sé, señora, disculpe que no puedo responder directamente porque no sé cuál es esa norma que ha dado el TC. Muy buenas noches, gracias por la exposición, ha sido muy enriquecedora. En criterio internacional, tanto la ONU, la OEA, la UNASUR, ¿no?, ASEAN,
por mencionar algunos y demás, cuando elaboran un pronunciamiento ante un determinado hecho que colinda con la dictadura en un sistema electoral, se interpreta que no solamente es una opinión, pero no tiene básicamente una actitud resolutiva. ¿Me dejo entender? ¿No? ¿Cuán viable sería que hubiera mayor resolución? ¿No? ¿Y de qué manera consideras, ¿no?, que eso conllevaría a un mejor desarrollo para la democracia en sí y lo que es el gestar un mundo cada menos convulsionado? Eso por un lado. Por el otro, ¿cómo estás? Si solamente nos gestamos o nos fijamos en políticas de gobierno que son revisables cada 5 años, estas políticas siempre van a chocar básicamente con los actores ciudadanos que cada vez son más diversos, haciendo la referencia de la amplitud incluso para hacer votar a gente, ¿no? Estamos en otra sociedad, no estamos en la época del inicio del siglo XIX, pero finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que era la era industrial. Estamos en la era de lo que es de conocimiento. Entonces implica otra realidad, el saber analizar con mayor determinación cuáles son los factores esenciales para el desarrollo de la misma. Por ende, ¿no sería más conveniente establecer un diálogo más vinculante, y eso en términos generales para los dos, ¿no? Un vinculante por intermediarios del Estado, ¿no? O sea, representantes, por ejemplo, del Ejecutivo, del Legislativo, de cada organismo, con la población, para hacer un feedback directo cada vez más, de manera que sea un poco más rápido la captación de las problemáticas. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta, porque quizás la frustración que se tiene y se llevan muchos de ustedes justamente con estas resoluciones que emiten estos organismos multilaterales como las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o el Consejo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o el mismo Consejo Permanente de la OEA. Lo he vivido casi que en carne propia desde mi labor como corresponsal internacional en la ciudad de Washington. Es casi que frustrante estar por muchísimas horas cubriendo el proceso donde se supone, y todos tenemos en la cabeza, que estas instituciones van a tomar decisiones bastante resolutivas, bastante determinantes, vinculantes frente a X o Y situación. Sin embargo, el carácter de consenso, de respeto al diálogo, necesidad de estos foros, pues no permite que de verdad esto vaya más allá de una resolución, de una sanción, de un llamado, un pronunciamiento. Es la naturaleza de estas instituciones, y uno cree, no, sencillamente la OEA tiene que invocar ya la Carta Interamericana y tiene que sacar ya a Venezuela y todo esto, pero no opera de esta manera. Aquí hay un respeto por el diálogo, aquí se manejan una serie de cosas. En el caso concreto, por ejemplo, en el tema de Venezuela, tienen el apoyo de casi la mayoría de los países del Caribe, los países del bloque bolivariano, y no permiten que de pronto prosperen acciones más fuertes, más contundentes en el seno de ese organismo.
Y todo esto por la naturaleza, un poco en sí, las dinámicas, las normas que tienen estas instituciones. Entonces yo no esperaría de pronto, y no es mi expectativa en torno a que estas instituciones van a generar de pronto medidas más fuertes frente a X o Y situación. Se requiere pasar por un proceso de diálogo muy amplio, que si debería haber alguna modificación a la manera de actuar. Lo que pasa es que aquí venimos siempre a lo siguiente, y es, si no me favorece en este instante, entonces necesita una reingeniería y todo, pero cuando soy yo quien tiene la situación como país, digo, no, esto no puede ser tan fuerte. Y ustedes recordarán que hace algunos años existía el famoso tema de los países en la lista, que llamaban la lista negra de derechos humanos. Los mismos países que no les convenía eso cambiaron esta situación porque, pues, en términos de acceso a créditos en la banca multilateral, muchas de estas cosas no les favorecía. Entonces existe lo que se llama ahora el capítulo 4 y todas estas cosas. Entonces es un poco de acuerdo a la conveniencia también que se opera, pero que si debería haber una reingeniería, de pronto modificar y que fueran más contundentes, creería, sí, podría evaluarse. No obstante, aquí hablábamos y mi compañero de panel mencionaba lo del diálogo. Cuando tú tienes tantas personas participando en un foro de estos donde quieres buscar consenso, por supuesto que llegar a esos consensos no es fácil, y se requiere realmente pues un trabajo casi que desde la reingeniería o refundar casi que, si se quiere, la manera como operan estos organismos. No sé, hasta ahí yo dejaría en torno al carácter resolutivo de lo que se espera, hay veces, de las medidas que toman estos organismos como la OEA, la ONU o qué sé yo. Bueno. Bueno, sí, rápidamente, hay dos partes en su pregunta, que es una parte internacional, el tema de las resoluciones, y otra parte que es más inclusive de teoría política, ¿no? El tema del diálogo, consulta y demás. Bueno, rápidamente con respecto al tema internacional, recordemos que todo organismo internacional vota resoluciones, o sea, que no son vinculantes, porque en el principio del derecho internacional cada Estado es soberano y nadie puede decirte como Estado qué es lo que tienes que hacer, pues. Tú como Estado eres un Estado soberano, eres un ser del derecho, eres un actor internacional con todos los poderes que puedes tener como Estado desde el Paz de Westfalia de 1648, cuando acabaron las guerras religiosas. Con las guerras religiosas acabaron, que iniciaron con el tema, recuerden, pues, del protestantismo, ¿no? La reforma contra reforma y demás. Bueno, con la paz de Westfalia en 1648 fue el surgimiento de los estados modernos. El surgimiento, ¿no? Ya después en el siglo XIX son tal como lo conocemos. Pero hay un principio fundamental del derecho internacional que surge más o menos de esa época, que es la soberanía del Estado como actor internacional. Por eso es que ningún organismo internacional a ti te va a decir lo que tienes que hacer porque tú eres soberano, pues. O sea, olvídate, es algo que queramos todos cambiar el derecho internacional, y si cambiamos eso, tu poder como Estado, como país, tienes que aceptar que ese poder se va a disminuir. Esa es una gran discusión. ¿Cuándo quieren disminuir el poder? Bueno, los chiquitos podrían aceptar, pero los grandes jamás lo van a aceptar, definitivamente, ¿cierto? Bueno, la única institución que sí puede obligar a un país o a hacer resoluciones que son vinculantes es dentro de la ONU. ¿Quién es? Que el Perú ahora va a entrar en ese organismo de la ONU, ¿alguien se acuerda? Sí, el Consejo de Seguridad. Es el único en todo el mundo que te puede obligar a hacer algo, que te puede poner sanciones, ¿no? El Consejo de Seguridad, no hay más. ¿Y quiénes lo conforman? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ya, bueno, ahí lo dejo. Respecto al tema del diálogo vinculante, ¿no? Sí, hay que hacer el diálogo no vinculante. Muchos dicen, bueno, sí, si están tan desprestigiados los políticos, ¿por qué mejor que el diálogo entre sociedad civil y Estado sea vinculante? Pues, cierto, total, yo hablo por mí y este que está acá no me representa. Eso es lo que dice la gente ahora, ¿no? Bueno, si tú quieres cambiarlo, vas a cambiar toda la democracia, porque la democracia representativa justamente, ¿qué es lo que hace? Antes era la democracia directa, ¿se acuerdan? Un poco los estudios de la Grecia antigua. Bueno, en la democracia antigua, en la antigua Grecia, era el ciudadano total, el ciudadano se gobernaba a sí mismo. Recuerden, y ocupaba los cargos políticos por sorteo, y rápidamente eran rotativos los cargos públicos. Entonces, el ciudadano se gobernaba a sí mismo. Ahora,
pero recuerden cómo acabó la democracia griega, pues tampoco era el ideal, ¿no? Acabó recontra mal, ¿no? La democracia, y más duró poco tiempo. Justamente la democracia representativa surge para evitar esos roces tan violentos con los que puede acabar una democracia directa, que es lo que un poco yo hablé hace un momento, ¿no? Entonces, si tú quieres transformar el diálogo en vinculante entre la sociedad civil y el Estado, saltándote a las autoridades intermedias, es todo un cambio del sistema político absoluto. Vas a pasar de consultar a deliberar con la sociedad civil. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, si atendemos a la historia, acabó mal en antigua Grecia con la democracia directa. Pero quizás tú dices, bueno, ahora tenemos más tecnología, tenemos más capacidad de diálogo, hay gente más especializada. Bueno, quizás. Podemos pensarlo, pero pensémoslo con toda la consecuencia que se podría traer, ¿no? Yo creo que esa pregunta es válida porque la realidad es distinta, como hemos dicho ahora. Entonces, hay que pensar si es viable o no. Pero esa reflexión tiene que ser sumamente seria e involucrarse a todos los especialistas que había y por haber. ¿Por qué? Porque ahí estamos cambiando absolutamente nuestro sistema democrático, al menos el actual, que es el representativo, ¿no? Así que, bueno, eso es más que una ingeniería social, es una transformación tipo del Ancient Regimen a la democracia moderna, ¿no? Algo así parecido podría ser. Buenas. Su exposición muy buena, me ha gustado mucho. Mi pregunta primero al señor periodista es, estamos viviendo la época de la globalización, de la dependencia económica. Quisiera su opinión, cómo repercute eso sobre todo en nuestra región. Y para usted, señor politólogo, quisiera que nos aclare un poco más. A nosotros nos venden ahorita las ideas de los famosos colectivos. Yo soy, por ejemplo, alcalde, formo mi colectivo y a todo el pueblo en las votaciones hago que voten por mí y salgo airoso de todos mis defectos, mis fallas, todo. Eso es la democracia, es peligroso. Como usted lo mismo lo dijo, vamos a llegar a un momento donde ya el pueblo explote. Y ahora más que están saliendo ya terroristas, le van a echar la culpa a los terroristas y no es los terroristas. Porque el terrorista luchaba con un ideal y ahorita ese ideal ya no existe. Ahora lo que está existiendo es la prepotencia y faltarte a ti. Quisiera su opinión. Bueno, con referente al tema de la globalización, yo creo que es una realidad, está aquí, difícilmente nos vamos a sustraer de ella. Creo que le ha generado beneficios a las sociedades. Sin embargo, el problema radica en que en el caso, si se quiere, por ejemplo, en el tema de Perú, Colombia, todos esos países que tienen tratados de libre comercio, sobre todo con el socio más cercano y más grande como los Estados Unidos, es que quizás nuestros países han entrado a este tipo de tratados, pero no han evolucionado tan rápido en términos de infraestructura, en términos de desarrollo, que permita un poco avanzar en otras condiciones. Es decir, siempre va a existir esa desigualdad porque para los países de la región es casi que tendrán que pasar casi que muchísimos años o otro tiempo para igualarse o equipararse a la capacidad del empresariado y de los Estados Unidos o al músculo que significa Estados Unidos. No obstante, en nuestros países sí hay beneficios de alguna manera, hay compañías de la región que están exportando más hacia los Estados Unidos y eso está significando mayores beneficios, sobre todo por el precio del dólar y todo esto. No obstante, también está entrando mucha materia de afuera que está significando casi que la quiebra de muchísimos sectores en la región y está significando la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, y no estamos casi listos para enfrentar esa situación. Pero es una realidad, está allí. Lo cierto es que, y que hay que entender también que estamos en otros tiempos, el tiempo de la época de la industria, la máquina cada vez está quedando atrás
y son cuestiones, en cuestión de minutos yo puedo ordenar mi almuerzo a través de esto. Hoy tenemos la famosa economía naranja y ustedes todos los días ven el desarrollo de Uber y todo este tipo de plataformas que están imponiendo y significando otras dinámicas en términos económicos, en términos... Entonces, eso está allí, nosotros no lo vamos a detener fácilmente. Yo creo que el desafío está en cómo nuestros países, nuestros gobernantes pueden ir avanzando las economías en términos y los sectores para estar más preparados frente a esta avalancha de la globalización. Yo creo que es que, como dicen por ahí, nos asustamos con la piel. Nos asustamos, fuimos y nos asustamos con la piel y entonces nos quedamos allí rezagados, no estamos generando esas distintas rutas de desarrollo que se requieren para poder avanzar y para poder tener al menos una competencia, si no igual, por lo menos en mejores condiciones. Creo que esa es mi apreciación frente al tema. Bueno, de mi parte, el tema de los colectivos, ¿no? Miren, el tema de los colectivos, usted creo que tiene una preocupación por los colectivos, ¿verdad? Ok. Miren, los colectivos, hace poco hablamos acerca de la crisis de representación política, ¿cierto? Todos sabemos, para nadie es un secreto, que el político está delegitimado cada vez más en nuestro país y en todo el mundo, no solamente en el Perú. Eso lleva a una crisis de partidos políticos. Si dos instituciones políticas que, según la teoría, porque así es, se crearon para hacer el canal de transmisión de tus demandas frente al Estado, que es el partido político, y el político como actor, está totalmente delegitimado, el ciudadano busca otras asociaciones, otras instituciones por las cuales transmitir esas demandas. Como está delegitimado tu partido político y el político tradicional, entre comillas, está delegitimado, tú buscas otras acciones, hablar directamente con la autoridad. Pero ¿cuál es el problema en países como el Perú? Hace poco también yo expuse sobre el tema de que estamos en la sociedad del conocimiento, el rumbo de sociedad industrial. Bueno, en el Perú tenemos todas las sociedades, la sociedad agrícola, somos un país todavía agrícola, la sociedad industrial, tenemos una que otra industria, muy poquitas en realidad, nunca hemos sido una sociedad industrial nosotros como Perú, pero tenemos ahí algunos ejemplos pequeñitos. Tenemos una sociedad del conocimiento, sobre todo en Lima, y además de tener esas tres tipos de sociedades, que es la agrícola, la industrial y la del conocimiento, todos en el Perú, también tenemos todos al mismo tiempo la sociedad preagrícola, tenemos gente no contactada en la selva peruana, gente que está en la edad de piedra. Entonces, en Perú es más difícil todavía hacer política porque tiene gente que piensa totalmente distinto, porque vive en sociedades totalmente diferentes. El pensamiento de una persona que proviene del mundo agrícola es totalmente distinta a un obrero de una ciudad, pues. Y más distinta a un joven millennial que está con el internet, que está con eso todo el día. Totalmente distinto. Y ya ni hablar con el no contactado, pues, ¿no? Que anda desnudo, semidesnudo por la selva peruana caminando por ahí. ¿Cierto? Entonces, los colectivos, como representan la diversidad de gente que vive en este país, como hablamos de las minorías, ¿no? Que son tan diversas, por eso que el político se hace cada vez más difícil conversar con ellas, porque los colectivos hablan sobre sus propios intereses, no hablan por los intereses de todos, sino son de sus propios intereses. Entonces es más difícil. Un partido político supuestamente recoge todos los intereses de la ciudadanía, los sistematiza, los transforma y lo convierte en un producto que lo lleva al Estado para ser demandado, ¿cierto? Bueno, el colectivo no le interesa lo que piense el otro colectivo o la otra minoría, no le interesa. El colectivo solamente ve por sus propios intereses. Y el congresista, supuestamente, según la teoría democrática, es un congresista, o sea, una persona, un político que tiene que ver por todos los intereses. Tú pudiste haber llegado al Congreso porque votaron por ti la gente del mundo agrícola, pero cuando eres congresista no solamente debes pensar en ellos. La ley te demanda y la teoría política te demanda que tú como congresistas, bien, te eligieron la gente del campo, bueno, ya olvídate, ahora tú tienes que pensar no solamente en ellos, o sea, no solamente en ellos, sino en todos cuando elegirles. El problema está en que como ahora tenemos tantas minorías, tanta diversidad, cada uno le exige al congresista, oye, piensa, elegirla por mí, pero el problema es que yo no puedo elegirla solamente por ti, porque si elegirlo solamente por ti afecto a 500, ¿no? A diversos colectivos, entonces ahí está la dificultad. Por eso es cada vez más difícil hacer política, porque las demandas ya no vienen de 3 o 4 instituciones, vienen de miles de colectivos, de miles de asociaciones, cada cual empuja para su terreno porque cada uno tiene intereses diferentes. ¿Puede hacer política así? Es la gran demanda, ¿no? O sea, ser político es sumamente difícil, ya les digo,
Pero bueno, ahí está el tema del conflicto, por eso no se entienden, no nos entendemos ni el político ni la sociedad civil, porque pensamos totalmente diferente. Muy buenas noches, felicitaciones para ambos exponentes. Mi pregunta es, ¿en qué tanto van a influir las redes sociales en las próximas elecciones acá en el Perú, ¿no? Bueno, yo creo que las redes sociales están influyendo. El señor PPK creo que tenía una fuerza en redes sociales en su elección. En este país se consume realmente mucho en la plataforma Facebook, luego está Instagram y también en Twitter, sobre todo para temas políticos, pero las redes sociales todavía no han elegido el primer presidente o el primer alcalde, que tienen de alguna manera, hay todavía un mito en que no, si las redes sociales permitieron la elección del presidente Barack Obama en Estados Unidos en 2008, no. Eso no es así como tan cierto. Que hubo una influencia de acuerdo por la manera como lo utilizaron, por la estrategia que utilizaron, para llegar a distintos públicos a través de las redes sociales, sí, pero no es únicamente eso. Es decir, las redes sociales hoy no han elegido y dirán, pero es que ahí hay una contradicción, Jefferson, frente a lo que usted decía al comienzo. No, yo lo que he dicho es que influyen de alguna manera cómo se puede expandir o propagar distintos mensajes que llegan al potencial votante, elector. A eso me refiero. Y en consecuencia, si tienen alguna influencia, claro que la tienen. ¿Que es definitoria o no? Eso está por verse. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero que han elegido como tal y que uno puede decir, el señor Juan Manuel Santos en Colombia fue elegido todo gracias a las redes sociales, no. O el señor Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos gracias al poder de las redes sociales, no señor. Al menos yo no lo veo así, lo que conozco no ha sido así, quiera que no, no le puedes quitar el mérito que es una persona que logró entender que había un descontento fuerte en un electorado, en gran parte del electorado estadounidense, les habló, les entendió, su mensaje caló y por supuesto hubo unos sectores que se quedaron en su casa el día de la elección y por supuesto por un pequeño margen logró la diferencia, se hizo de los 270 delegados y logró ser presidente de los Estados Unidos. Pero que si las redes sociales siguen teniendo una influencia, claro, no obstante, tú no brindas ningún contexto en 140 caracteres de Twitter. Eso lo tienes que hacer solamente a través de espacios como estos, a través de un diálogo directo. Sin embargo, claro, todos los días vemos que la gente consume más Facebook, la gente está más comunicada desde cualquier parte del mundo a través de WhatsApp. ¿O quién en este auditorio no tiene o no ha usado WhatsApp? Todo el mundo tiene WhatsApp, entonces es una de las redes más importantes y a través de las cuales está llegando mensaje, es un canal directo, lo están utilizando, cada vez ustedes ven que el candidato a regidor, a político, le está mandando la foto y todo ese tipo de cosas. Entonces que hay una influencia, sí, que va a ir ganando más influencia quizás. No obstante, como todo, vivimos en una sociedad de casi que de modas. Y así como hoy estábamos hablando de redes sociales, no sabemos más adelante qué va a ser. Entonces, sí, yo creo que en estas elecciones y en las venideras va a seguir existiendo influencia de las redes sociales, sobre todo porque, claro, las sociedades van creciendo, hay una nueva generación y hay más nativos digitales todos los días que tienen mayor acceso a eso. Entonces, creería yo que sí hay una influencia. Rápidamente, porque sí, ha dicho muchas ideas que iba a vertir. Quiero solamente enfocarme en el tema del mensaje. Recuerden que las redes sociales es la plataforma, pero lo que te hace ganar es el mensaje. O sea, en política el mensaje es fundamental. Puedes hablar piedras en el Twitter
o en el Facebook poner una foto tonta, pero que se te puede llevar a ganar, ¿no? Porque estás conectando con la gente, quizás, ¿no? Entonces, el mensaje en política es fundamental. La política es hablar, conversar, dialogar, esa es la esencia de la política. Si tú, tu plataforma las usas muy bien, eso que has puesto en el Facebook, en el Twitter o cualquier otra plataforma va a rebotar en unos canales más tradicionales que la gente quizás que no tiene esto o no lo usa, lo va a leer, como en un periódico impreso o en una conversación, etcétera. Entonces, yo creo que sí, el político, recordemos que en el Perú estamos, porque fue el tema Perú, tu pregunta, la pregunta que se soltó, recordemos que el Perú, ya lo acabo de decir, vive todos los mundos en un solo país, ¿no? El agrícola, industrial, el conocimiento y el mundo de la época de la piedra, literalmente. Por lo tanto, tu mensaje a través de las redes sociales va a ir a un público que usa, consume ese producto, ¿cierto? Pero tú como político, para ganar en el Perú, no solamente debes usar eso, pues definitivamente muchas personas en este país no usan eso, o lo tienen pero no le dan importancia, y ellos quieren ver al candidato. Toda esa provincia la gente quiere ver al candidato, tocarlo, olerlo, hablar con él, eso es lo que da la simpatía, ¿cierto? Hemos visto acá candidatos en última elección que porque no comió algo, no se tuvo un regalo, al final se vino abajo en las encuestas. No porque tuiteó mal, lo hizo porque no comió determinada comida, no se puso determinadas X cosas, ¿no? Tanta vestimenta. Bueno, eso quiero decirles yo, sí tienen influencia para determinado sector, sí la tiene, de hecho, pero sobre todo el político tiene que enfocarse en el mensaje, esa es la clave, qué es lo que vas a decir, y ya con cómo lo vas a decir, con qué plataforma, ya eso depende de tu estrategia política, ¿no? Bueno, yo se lo puedo decir, pero eso ya tiene un costo. Buenas noches, para felicitar la ponencia, y mi pregunta es la siguiente, para el doctor Gómez. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia representativa y la democracia participativa, poniendo como ejemplo la democracia suiza y nuestra democracia en cuanto a nuestra Constitución? Okay, bueno, la democracia representativa se hace ¿con qué finalidad? Pensando en la antigua Grecia, gobernar en una sociedad donde cada uno se autogobierna y cada uno forma parte de la asamblea es imposible en una sociedad de millones de personas, ¿cierto? Entonces, en las sociedades modernas, que somos millones de personas los que convivimos en un espacio político que se llama, en este caso, Estado peruano, la República del Perú, es imposible que cada uno nos reunamos en una asamblea. Ahí empezamos. Entonces, para solucionar ese tema, lo que se inventa es la democracia representativa, es decir, que las decisiones políticas no las toman todos los ciudadanos reunidos en una asamblea, la famosa eclesia griega, sino que lo hacen a través de representantes de estas personas para disminuir el número, pero este pequeño número representa a todos. ¿Qué pasó con la democracia representativa? Cuando en el siglo XX, recordemos en el periodo de entreguerras, ¿qué sucedió en el periodo de entreguerras? Surge el fascismo, surge el nazismo y surge el comunismo, ¿no? Ahora, posiciones ideológicas distintas a la democracia. Y estas posiciones ideológicas distintas a la democracia que surgen en el periodo de entreguerras, es decir, entre 1918 y 1939, ¿qué es lo que hacen? Hacen temblar a la democracia. ¿Y cómo gobernaba, por ejemplo, Mussolini en Italia, no los fachos? Bueno, a través, decían, bueno, tengo esta decisión, la gente me va a apoyar. Bueno, mandaba un referéndum, ¿no? Que en ese caso era plebiscito. En una dictadura es un plebiscito y una democracia es referéndum. Entonces, mandaba todo, era una democracia plebiscitaria, todo al plebiscito. Y como la gente, como eran decisiones populistas, la gente lo apoyaba, entonces gobernaba con el pueblo. Ahora, como la democracia entró en crisis porque estos sistemas políticos no democráticos como son el fascismo y el nazismo y el comunismo comenzaron a surgir enormemente en Europa, ¿qué es lo que se hace? Bueno, algo hay que hacer porque nos están ganando el espacio. ¿Qué dijeron? Bueno, hay que hacer que la gente también decida, pero por través de la vía democrática para evitar que esta gente siga gobernando. Eso dijeron los europeos, bueno, la gente que quería la democracia liberal, ¿no? De Estados Unidos y Europa. Y en países como en Suiza, y en otros países se comienzan a meter en las legislaciones nacionales el tema de la democracia, aspectos de democracia directa, los famosos referéndum, que en el Perú recién estos temas de la democracia directa dentro de la democracia representativa, como son el referéndum, el tema también de sacar, si no te gustó, cómo está legislando, cómo está haciendo el alcalde tal, ¿no? ¿Cómo le llaman esta norma? La revocatoria, referéndum, así es. Estas instituciones de la democracia directa se crearon justamente para parar el avance de los sistemas no democráticos. Por eso se crearon. ¿Y se crearon cuándo? Se crearon justamente con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estabilizó nuevamente el planeta, porque estábamos en guerra, pues, en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el origen
de la democracia participativa. Es simplemente introducir instituciones de la democracia directa para evitar el avance de sistemas políticos no democráticos. Por eso se crearon, y en el Perú llegaron muy tarde, ¿no? Llegaron en la década del 90 y han llegado para quedarse, porque ahora la gente, como hemos dicho, cada vez quiere estar más cerca en la toma de decisiones. Pero el problema está que cuando más gente se entra al sistema de toma de decisiones, es más difícil tomar la decisión, porque es más difícil que la decisión llegue cuando hay 100.000 personas tomando la decisión. Discúlpeme, mi pregunta es, o repregunta es, ¿cómo sería en el Perú? Porque en Suiza, por ejemplo, acá hemos tenido muchas marchas, por ejemplo, cuando sacaron ¿cómo se llama? Lo que es la ley Pulpín, que le decían, la ley Pulpín. La ley Pulpín debió ser consultada por referéndum, porque no se hace ese mecanismo acá en el Perú. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los jóvenes? Salir a las calles, hasta hubo un muerto, tirar bombas lacrimógenas y todas esas cosas, para que recién el gobierno retroceda y no vaya a la ley Pulpín, porque era inconstitucional. Entonces, la democracia participativa que se da en Suiza es que el ciudadano lee las leyes y vota a favor de ellas. Entonces, ahí no sería democracia representativa, porque nosotros damos la representación y acá en el Congreso hacen lo que quieren, como se dice, hacen lo que les da su gana. Sacan leyes inconstitucionales y nadie puede decir nada. Y si decimos algo, tenemos que salir a las calles y tienen que haber muertos, heridos, para que recién retrocedan. Y esa democracia participativa es la que debe modificarse de repente en la Constitución para que realmente participemos y no como se encuentra en estos momentos, que no hay una verdadera participación. Voy a juntar dos preguntas. Bueno, primeramente agradecer por su posición. Una pregunta breve nomás. Usted habló sobre lo político que debe representar al pueblo, ¿no? Pero he visto que los políticos hacen personalistas. Por ejemplo, ¿no? Cuando se inscriben en el Jurado Nacional, A de Acuña, T de Toledo, K de Keiko, O de Ollanta, ahora último tenemos el presidente, PPK. ¿A qué se debe? ¿Qué debemos hacer con esos políticos que son personalistas? ¿A qué se debe el personalismo? Lo que pasa es que vivimos en una sociedad cada vez menos abstracta, ¿no? Recordemos a Younes Sartori con su libro Homo Videns, que hablaba de la videopolítica, ¿no? Ahora, el ser humano estamos evolucionando de ser un Homo sapiens a ser un Homo Videns. Todos nuestros conocimientos cada vez los estamos absorbiendo no mediante la lectura, que implica un esfuerzo de abstracción, sino a través de la visión, ¿no? De lo que podemos ver, porque es más fácil también. Ahora, la política no es ajena a eso. Recuerden que la política se adecúa a la sociedad. Si tú vives en una sociedad donde la gente cada vez lee menos y cada vez tiene menos poder de abstracción, porque cada vez entiende menos de lo que lee, entonces tú también tienes que amoldarte eso para triunfar en política. ¿Qué haces? Personalizarlo todo. Olvídate del mensaje ideológico. Eso es para la gente del siglo XX, siglo XIX, que eran enciclopedistas, como hablamos antes. Hoy en día tú ganas cuando personalizas el mensaje. Y si tú mismo eres el mensaje, la gente más fácil te va a entender y te va a votar por ti. Esa es la razón. Conforme lo manifestamos al inicio, programa Martes Democráticos ha entrado a una nueva dinámica. Ustedes son testigos, 2 conferencistas, 2 panelistas, y eso permite una mejor interrelación y una valiosa participación por parte de ustedes, que son el público al cual nos debemos. El Congreso se honra en tener a estos 2 conferencistas, tanto al Magíster Beltrán y al Magíster Jefferson Aspríllaga. Y como siempre, vamos a hacer la entrega de nuestro certificado de reconocimiento a nombre de la primera vicepresidencia y de la Oficina de Participación Ciudadana. Vamos a invitar a un representante del público, si fuera tan amable la señorita, por favor, sí, para que le haga la entrega del certificado. A Jefferson Asprilla Escobar por su exposición sobre el fundamento de la democracia y desafíos para el siglo XXI. Un fuerte aplauso, por favor.
Y en forma particular, nuevamente nuestro reconocimiento a nombre del Congreso y de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Hacemos entregas al certificado al magíster Beltrán Gómez Ijar, politólogo, quien hoy día también nos ha honrado con su presencia. Un fuerte aplauso. Como todos los martes democráticos, queremos invitar al distinguido público para la foto oficial y estoy seguro que nuestros expositores nos acompañarán. Por favor, si fueran tan amables. Muchas gracias. Por favor, puedan subir para la foto oficial. Adelante, por favor. Gracias, gracias.